Buenas tardes, inversionistas. El día de hoy continuaremos con los temas relacionados a los estados financieros. El día de hoy toca el tema del balance general, el cual vamos a ver nuevamente con la página de The Wall Street Journal y vamos a tomar como punto de partida otra vez la empresa Microsoft. De hecho, vamos a seguir trabajando en esta página y con esa misma empresa para poder llevar una continuidad del tema. ¿Ok? Entonces, ingresamos a wsj.com como lo hicimos la semana pasada en el navegador de nuestra preferencia. Posteriormente nos vamos a la sección del buscador e ingresamos el nombre de la compañía de la cual queremos obtener los estados financieros. Damos clic sobre la etiqueta de la compañía, nos desplazamos hacia abajo, hasta donde aparezca Financials, más el nombre de la compañía, damos clic y posteriormente buscamos la sección que diga Balance Sheet. La información que están viendo en este momento es la información del balance general de la empresa Microsoft. El balance general se divide en tres partes o en tres secciones que son fundamentales, que son los activos, los pasivos y el capital contable. Primero vamos a empezar con los activos, que es la parte que siempre vamos a ver en un inicio y de entrada en el balance general, la cual se compone de las siguientes partes. Primero tenemos Cash and Short-Term Investments, que no es nada más que efectivo e inversiones de corto plazo. También lo podemos encontrar como efectivo y equivalentes de efectivo. La primera parte que lo compone es obviamente el efectivo y únicamente el efectivo, es decir, dinero en metálico, por decirlo de alguna manera general. Posteriormente tenemos las inversiones de corto plazo, que se caracterizan por ser inversiones en instrumentos de alta calidad crediticia y de alta liquidez, como por ejemplo aquí en México pueden ser los CETES o algún fondo de inversión como puede ser Bondía. En Estados Unidos podría ser algún fondo de renta fija o en su defecto Treasury Bills, que es el homólogo de los CETES aquí en México. La suma de ambos, de las inversiones a corto plazo más el efectivo, nos da el total de efectivo más inversiones de corto plazo o en su defecto efectivo más equivalentes de efectivo. Si seguimos bajando un poco, encontraremos una nueva parte que se llama Total Accounts Receivable, que son el total de las cuentas por cobrar. Esta se compone de dos secciones más. La primera es las cuentas por cobrar brutas y posteriormente tenemos los saldos irrecuperables. Los saldos irrecuperables hacen referencia a aquellas cuentas por cobrar que en un momento dado van a convertirse en saldos irrecuperables, es decir, que no los vamos a poder recuperar de ninguna forma, al menos de que entremos a algún litigio o algo parecido, pero generalmente se dan como por perdido. ¿Okay? Entonces, a las cuentas por cobrar brutas le restamos los saldos irrecuperables. Hice una pequeña pausa para obtener la calculadora. En este caso, las cuentas por cobrar brutas son de 29.935 billones menos 0.411 millones. Esto nos da un total de 29.5 billones, que es el total de las cuentas por cobrar netas, que a su vez va a ser el total de las cuentas por cobrar. Seguimos bajando un poco y nos encontramos con un nuevo apartado que es el de inventarios. Esta parte de inventarios va a variar de una compañía a otra. No es lo mismo ver el balance general y la sección de inventarios de una empresa como Microsoft y compararla con una empresa como por ejemplo ExxonMobil o por ejemplo con Gruma o por ejemplo con Chedraui o con Walmart o con Home Depot porque son totalmente diferentes. Cada una maneja diferentes tipos de niveles de inventario de acuerdo a su giro, principalmente el sector en el que se encuentran, y nunca vamos a encontrar, a no ser que sean compañías de sectores similares, como por ejemplo Walmart y Chedraui aquí en México, o como por ejemplo, digamos nuevamente Walmart y Home Depot allá en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Por qué se da esta diferencia? Obviamente por las necesidades que cada compañía tiene de acuerdo al giro y al sector en el cual se encuentran. Algunas empresas incluso ni siquiera manejan inventarios, por el mismo giro en el cual la empresa se encuentra inmerso. En este caso sí tenemos inventarios y tenemos tres diferentes tipos de inventarios. El primero hace referencia a los productos terminados, el segundo hace referencia a los productos en proceso y posteriormente tenemos las materias primas. Todos ellos, al sumarlos, nos va a dar el total de inventarios. Ahora, esta es una parte muy importante para analizar compañías, sobre todo si es que en algún momento dado podemos obtener
los niveles de rotación de inventario, los materiales, principalmente materias primas en cuarentena, todo aquello que entre como un recall, o sea, todo lo que en algún momento fue defectuoso y que se tuvo que recuperar, o bueno, no recuperarse, sino traerse de vuelta a la compañía desde los puntos de venta o incluso desde los clientes. Ha pasado en algunas empresas. El más conocido en últimas fechas yo creo que ha sido el de Samsung y algunas otras automotrices que han tenido que hacer pues ciertos recalls de algunos de sus modelos para traerlos nuevamente a planta. Y también debemos de considerar todos aquellos inventarios obsoletos. No es una información muy fácil de obtener, ya se obtendría directamente con pues, la parte financiera de la empresa. No la vamos a conseguir tan fácilmente en internet. Lo podríamos tal vez ver en los reportes anuales, pero tampoco no detallan mucho esa información. A nosotros como inversionistas individuales sí nos va a ser muy complicado obtener esa información. Si lo obtuviéramos, pues qué bien, nos ayuda a profundizar sobre todo en esta sección, pero si no lo obtenemos, yo creo que con comparar los niveles de inventario con los niveles de efectivo y saber de qué empresa estamos hablando, si es de un sector u otro, nos serviría mucho para analizar en un momento dado el comportamiento de los inventarios de la empresa. De momento lo vamos a dejar así, ya posteriormente hablaremos en algún ejemplo ya un poco más a detalle, pero por el momento hay que considerar materias primas, productos en procesos y productos terminados. La suma de los tres nos da un total de inventarios. Seguimos bajando y encontramos una línea que se llama Other Current Assets. ¿A qué hace referencia esto? A cualquier otro tipo de activo de corto plazo que no haya entrado en ninguno de los segmentos antes mencionados. Aquí algo importante, creo que no lo he mencionado todavía. Los activos se van a dividir en dos subcategorías o en dos secciones, por así decirlo. Primero tenemos el activo circulante y posteriormente tenemos el activo fijo, esto en español. En inglés lo vamos a encontrar como current assets para el activo circulante y como long term assets para el activo fijo. Igualmente el pasivo también se divide en dos categorías del mismo tipo, pero ahorita vamos para allá. Primero vamos a terminar con los activos. La siguiente línea se llama Total Current Assets y es la suma de todos los activos que componen la sección de activo circulante. Se llama activo circulante porque es la parte del activo que puede ser convertida fácilmente a efectivo o a dinero líquido para poder reinvertirlo, para poder utilizarlo para pagar deuda, etcétera, etcétera. Si nosotros sumamos toda la parte o todas las secciones, mejor dicho, que componen el activo circulante, nos va a dar el total de activo circulante o Total Current Assets. ¿Cómo lo vamos a hacer? Únicamente sumamos la parte que corresponde a efectivo y equivalentes de efectivo, que es por 133.81 billones, más el total de las cuentas por cobrar, que es de 29.5 billones. Posteriormente sumamos el total de inventarios, que es de 2.063 billones. Y por último, sumamos todos los activos circulantes que no hayan entrado en ninguna de las anteriores categorías, que en este caso es de 10.1 billones. Este total hace referencia al total de activo circulante. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí un momento y vamos a continuar con los demás segmentos. Vamos a borrar y vamos a minimizarlo. Posteriormente tenemos el total neto de propiedades, planta y equipos. ¿De qué se compone esta sección? Se compone de todos los edificios, terrenos, computadores y equipo en este caso, y cualquier otra computadora, planta o propiedad que no haya resultado directamente relacionada con los antes mencionados. La suma de estos cuatro factores, que puede variar de una compañía a otra, en este caso estamos hablando obviamente de Microsoft, es más que obvio que va a tener este tipo de activos, por así decirlo, pero hay algunas otras empresas que no lo tienen, únicamente tienen bien sea o terrenos o edificios o tal vez únicamente equipos, digo, depende mucho del sector y de la empresa de la cual estemos hablando. Si nosotros sumamos estos valores, estos cuatro valores, todas las demás propiedades, plantas y equipos que no hayan entrado en las anteriores, que es de 10.1 billones,
le sumamos el total del equipo con el que cuenta la empresa, que es de 33.823 billones, más el total de terrenos, que es de 1.540 billones, más el total de edificios, que es de 26.288 billones. ¿Ok? Esto es un total bruto de propiedades, plantas y equipos. ¿Por qué? Porque al ser activos de largo plazo, estos activos se van a ir depreciando conforme pase el tiempo, de acuerdo a las tablas y a las depreciaciones que el marco fiscal vigente en cada país determina. En este caso ya nos están dando un total. Si nosotros quisiéramos ver el desglose de cuál le corresponde a cada uno, bueno, tendríamos que ir al reporte anual para buscar esa información. De momento únicamente vamos a considerar el total que nos aparece aquí, que dice Accumulated Depreciation, que es la depreciación acumulada a través del tiempo de estos activos que vemos aquí de largo plazo, estos activos fijos o estos long-term assets. ¿Okay? Si nosotros al total bruto de propiedades, planta y equipo que dio, aquí esta operación está mal, en un momento, era 10.156 más 33.823 más 1.540 más 26.288. ¿Okay? Una disculpa, tuve que hacer una pausa porque el total que me estaba dando en la suma de tanto los edificios, propiedades, equipo y otros equipos no estaba haciendo la cantidad del total bruto de propiedades, planta y equipos. Tuve que meterme en el reporte anual para ver en qué parte se encontraba esa diferencia. Y aquí en el balance general del reporte anual de Microsoft, encontré que ellos también hacen un arrendamiento de equipos, que es este que está aquí, que se llama Operating Lease Right of Use Assets, que sería algo así como el derecho de uso por arrendamiento de equipos, por decirlo de alguna manera. Y es de 7.379 billones. Esta cantidad que está aquí, sumada al total de los edificios, terrenos, en este caso equipo y otros equipos, más el derecho de uso por el arrendamiento de equipos, nos va a dar el total bruto de propiedades, planta y equipos. En este caso no lo está desglosando, realmente no sé a qué se deba que no esté desglosándolo. A decir verdad, yo cuando hice el análisis no utilicé esta página, utilicé MarketWatch y ahí únicamente aparece, si no mal recuerdo, el total ya neto de propiedades, planta y equipos. No hace un desglose tan minucioso como aquí, pero obviamente en este tampoco está haciendo un desglose tan a fondo como para que represente o como para que muestre la parte que corresponde al derecho de uso de arrendamiento de equipos. Pude haber editado el video, digo, para que no apreciaran esta parte, pero al final de cuentas pues no gano nada con ello. Y es mejor de hecho que vean qué situaciones se pueden presentar para que sepan cómo resolverlas. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Obviamente vi que había una diferencia, estuve sumando y dije, a lo mejor hice alguna operación mal, repetí la operación como 3-4 veces, ya vi que no había nada erróneo y dije, bueno, lo único que me queda es irme al reporte anual para revisar el detalle o el desglose precisamente del consolidado del balance general. Y pues sí, ahí es donde di con esta sección que está aquí, que si la sumamos nosotros y vamos a hacer la operación para comprobarlo, estamos hablando de otros equipos, que es de 10.156 más 33.823 más 1.540 más 26.288. ¿Ok? Perdón. Aquí sería menos 26.288 más 26.288. ¿Ok? 71.807. Si nosotros sumamos a esta cantidad el valor de derecho de uso de equipos arrendados, nos va a dar 7.379, un total de 79.186, perdón, que sería el total bruto de propiedades, planta y equipos, ¿ok? Que es esta cantidad que está aquí. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que podamos incluirlo en los activos un equipo que no es de nosotros, sino que está arrendado? Bueno, esto ya se maneja a nivel contable
Y obviamente, si tú incrementas el valor en el debe, por decirlo así, de una propiedad que no es tuya, sino que estás arrendando, en el haber deberías de compensarlo de alguna manera contablemente con el arrendamiento que estás eh, pagando por el derecho de uso de ese equipo. Digo, eso es a nivel contable, no me voy a meter, como ya lo había dicho anteriormente, en muchos detalles porque hay una parte financiera y contable y fiscal en Microsoft que se encarga de hacer tanto los estados financieros como estos ajustes en los libros de mayor, en los libros diarios y demás para obtener esta información. Es importante que lo consideren o que vean cómo lo hice, digo, va a servir de ejemplo, para que si en algún momento dado, si les da una diferencia, sepan cómo eh, poder encontrar, o mejor dicho, en dónde encontrar esa información. Yo pude haberme ido a internet y buscar información y demás, pero lo ideal y lo que hice en este caso, y es lo que ustedes deben de hacer también en su momento, es irse directamente al reporte anual porque ahí está el detalle de toda esta información. Les recuerdo que este es el paso 2 de una serie de 3 pasos para analizar la situación financiera y los estados financieros de una compañía. No necesariamente desde las razones financieras, desde estos estados financieros van a obtener una respuesta. La respuesta más a fondo la van a obtener aquí, de esta información, que es el reporte anual de la compañía, ¿ok? Digo, ya después hablaremos de esto y como se podrán dar cuenta es demasiada información y es lo que les decía, no es algo que se haga de un día para otro, es algo que si quieres analizar a conciencia, pues sí te toma bastantito tiempo y más con este tipo de compañías americanas en donde la información está completamente en inglés. En otras compañías, sobre todo latinoamericanas, obviamente, la información está tanto en español como en inglés y en algunos casos únicamente en inglés. Cuando hablemos de esto, obviamente les voy a enseñar las partes más relevantes, donde deben de encontrarlo y procuraré ir haciendo como que unas marcas en aquellos puntos donde deben de prestar más atención. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Entonces regresamos. Ya vimos ahora sí cómo es que sale este valor bruto de propiedad, planta y equipo. Acordamos que son edificios más propiedades, más equipo, más otros equipos, más en este caso otros equipos arrendados. Si a este total que tenemos aquí nosotros le restamos la depreciación acumulada de estos activos, nos va a dar como total, aquí le debemos de restar 35.330 billones, 43.856 billones, que es el total neto de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos bien. Digo, después de este pequeño tropiezo, creo que todo lo demás está inteligible completamente. Como quiera, si ustedes no llegaron a encontrar esa información tan fácilmente, que sería la segunda parte que no les dije hace rato, igual no duden en comentar o contactarme, pues ya sea por correo, por Facebook, por mensaje privado de Facebook o por comentarios aquí en el canal para poder investigar y decir, mira, esto viene, se encuentra en esta parte del reporte, lo puedes considerar de esta manera o de esta otra, no lo pusieron a lo mejor por esto otro y ya les daría una explicación un poco más a detalle. Sobre todo porque al principio sí iban a batallar en entender o en determinar de dónde sale dicha información y por qué en un momento dado no se aplica o sí se aplica. En este caso sí se está aplicando, pero está ya implícito en el valor bruto, no lo está desglosando, que es lo que les decía también anteriormente en el video de la semana pasada. Esta página hace un desglose general, no tan a detalle como a lo mejor otras páginas, pero sí es, digamos que lo ideal que lo vean de esta manera representativa para que se vayan acostumbrando. La otra que pude haber hecho es meterme a otra página donde sí viniera un poco más a detalle, como por ejemplo, no sé, Morningstar, y estoy casi 100% seguro que ahí sí va a estar el detalle, pero pues sirve, ¿no? De vínculo, porque lo que sigue va a ser el reporte anual y aquí ya vimos que realmente sí, la información detallada se encuentra en el reporte anual. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. La siguiente sección se llama Total Investments and Advance. ¿De qué se compone esta sección? Pues se compone de otras inversiones a largo plazo. Aquí estamos hablando de bonos, aquí estamos hablando de, bueno, bonos ya sea de deuda gubernamental o bonos corporativos, de tal vez acciones o de cualquier otro instrumento o inversión que la empresa tenga planeado tener por un periodo mayor a un año. ¿Okay? Esta vendría siendo la contraparte de lo que vimos al principio de los short-term investments o de las inversiones a corto plazo. Ese es el concepto general
de esta sección cualquier clase de inversión que la empresa mantenga o piense mantener por arriba de un año. Posteriormente tenemos otra línea que se llama Long Term Note Receivable, que podríamos considerarlo como cuentas por cobrar a largo plazo, es decir, cuentas por cobrar que van a exceder un periodo de un año. Hola inversionistas, soy yo del futuro. Seré breve. Mientras revisaba y editaba el video, vi que fui muy general en esta parte de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, o accounts receivable, del activo circulante o current assets, hace referencia a las facturas de productos o servicios que están pendientes de ser cobradas. Y si bien la parte de activos fijos o long-term assets también hace referencia a cuentas por cobrar, por medio de la sección Notes Receivable, estas están relacionadas a deudas provenientes de préstamos que la compañía hace a terceros por medio de instrumentos financieros y que están pendientes de ser cobradas, ¿ok? Bueno, solo era para hacer esa aclaración y que no se presentara una confusión en el futuro. Así que regresamos al video en donde nos quedamos. Posteriormente tenemos una parte que es muy interesante, que son los activos intangibles, principalmente el net goodwill. El net goodwill hace referencia a la diferencia o a la prima que se paga cuando una empresa o una compañía compra activos de otra compañía que están por arriba del valor, digamos así, valor en libros o el valor, se conoce como fair value, perdón. Y esa prima que se paga no se va directamente como un gasto, como un costo, sino que se va al net goodwill. Hay que tener mucho cuidado cuando se analiza que este valor no sea tan elevado, porque si representa la mayoría o representa la mayor parte de los activos, pues realmente la compañía está basada en activos intangibles, o sea, en cosas que en un momento dado se podrían depreciar o que podrían perder valor muy drásticamente. Un claro ejemplo es lo que le pasó ya en años pasados a Berkshire Hathaway con la adquisición de Kraft, que tuvo por ahí una evaluación menor a lo que correspondía al net goodwill y entró en un proceso que se llama impairment, que se representa y se refleja en una reducción del net goodwill y por ende en una reducción de los activos, que en general de la suma de activos circulantes y activos de largo plazo o activos fijos, que menos los pasivos va a ser un recorte sustancial en el equity o en el capital contable que le corresponde a los accionistas. Así que sí hay que tener mucho cuidado con esto. Ya hablaré más a detalle, haremos algunas comparaciones para que ustedes se den cuenta cómo podría afectar en un momento dado este rubro en específico de net goodwill. Otros activos intangibles, digo, no hay mayor problema. Aquí vienen patentes, fórmulas, viene el reconocimiento de la marca, logos y demás, que si bien también son activos que pueden perder su valor con el paso del tiempo, sobre todo si la empresa pues comienza a tener una mala reputación, etcétera, etcétera, o si pierde o comienza a perder las patentes, o si las patentes ya pueden ser de conocimiento público, que es lo que normalmente pasa en algunas farmacéuticas, bueno, podría afectar. Pero a mí me preocuparía más en un momento dado este valor que está aquí, que es el net goodwill o únicamente el goodwill, que corresponde al total de activos intangibles. La suma de los dos, tanto del net goodwill como de los otros activos intangibles, nos va a dar el total de activos intangibles. En este caso estamos hablando de 42.0026 billones más 7.750 billones, que nos da 49.776 billones, el total de activos intangibles. Otros activos, de aquí ya entran cualquier otro activo diferente a plantas, equipos, en este caso activos intangibles, cualquier otro que no haya entrado en ninguna de las categorías antes mencionadas, se viene directamente a otros activos intangibles, en este caso de activo fijo o de largo plazo. ¿Estamos? Hasta aquí terminaría lo que se conoce como long-term assets o activo fijo o activo de largo plazo. En esta página no viene desglosado ese subtotal, sin embargo es fácilmente determinable. Si nosotros sumamos todos estos valores de activos después de haber pasado el total de activos circulantes, es decir, desde el neto de propiedades, planta y equipo hasta llegar a otros activos que se encuentran en esta parte de aquí, nosotros obtendríamos
el total de activo fijo o de long-term assets. Una manera más fácil de hacerlo, obviamente, es al total de activos menos, le restamos el total de activos circulante, que en este caso es 175.552 billones, y este valor es el resultado o es el total de los activos fijos o de los activos de largo plazo o long-term assets. ¿Okay? Es una forma más fácil de obtenerlo que ir sumando uno a uno todos los valores. Posterior a ello, tenemos los pasivos o liabilities. Ya habíamos comentado que los activos es todo aquello que agrega a la empresa, a la compañía, y por ende liabilities o pasivos es todo aquello que resta a la compañía. Vamos a empezar nuevamente con la primera sección, que son short-term debt y current portion of long-term debt. ¿A qué hace referencia esto? Deuda a corto plazo más la porción de la deuda a largo plazo que ya se volvió deuda a corto plazo. ¿Okay? Es decir, si tenemos una deuda que estaba a 30 años, por decir algo, en algún punto esa porción de la deuda se va a convertir ya no en largo plazo, sino en corto plazo, porque ya va a tener que ser pagada en un plazo inferior a un año, a diferencia de la deuda a largo plazo, en donde tenemos o en donde se empieza a considerar a partir de un año hacia arriba. En este caso viene desglosado tal cual, deuda a corto plazo y la porción actual que corresponde pagar en un periodo menor a un año de la deuda a largo plazo. Aquí vamos a hacer uso nuevamente de la calculadora. 5833 más 1515 nos da un total de 7.3 billones, ¿okay? Que es el total de la deuda a corto plazo más la porción de la deuda a largo plazo que ya se volvió deuda a corto plazo. Posteriormente tenemos las cuentas por pagar, así como tenemos las cuentas por cobrar, obviamente también tenemos las cuentas por pagar y únicamente lo vamos a definir de esa manera, ¿ok? Todas aquellas cuentas de compra realizadas a crédito. Posteriormente tenemos income tax payable, ¿ok? Aquí vamos a hacer mucho hincapié en esta porque lo vamos a ver posteriormente, un poquito más abajo, en lo que es el pasivo a largo plazo. Ahorita estamos en el pasivo a corto plazo, current liabilities o pasivo circulante. Aquí únicamente lo vamos a entender como la porción de los impuestos que tienen que ser pagados en un periodo menor a un año. Únicamente de esa manera. También tenemos otra sección que se llama Other Current Liabilities, que son los dividendos. Posteriormente tenemos esta sección de aquí, que hace referencia a ciertos beneficios que el empleado va a obtener en su momento dado, pero que aún no han sido efectivamente pagados. La siguiente sección es cualquier otro pasivo, cualquier otra liability que se tenga que no haya caído en ninguna de las secciones anteriores. El total de la suma de todos estos pasivos, tanto de la deuda a corto plazo como la porción de largo plazo a corto plazo, todas las cuentas por pagar, los impuestos por pagar dentro de un plazo menor a un año y el total de cualquier otro tipo de pasivo, nos va a dar como total el pasivo circulante, el pasivo a corto plazo o current liabilities. ¿Ok? Posteriormente nos presentan esta información que es de liquidez de la empresa. No me voy a meter mucho en esto de momento, lo veremos más adelante sí. Lo único que voy a decir es que es una información sumamente relevante e importante. ¿Ok? Si continuamos tenemos ya la entrada a lo que viene siendo el pasivo fijo, long term liabilities o pasivo de largo plazo. Empezamos nuevamente con la deuda, en este caso la porción de la deuda a largo plazo que se sigue manteniendo como deuda a largo plazo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar dos secciones. La primera es la deuda no convertible y la segunda son las obligaciones de arrendamientos capitalizados. Vamos a empezar con la primera, que es la que es un poco más fácil de entender. Las empresas pueden emitir deuda, especialmente bonos, que pueden ser bonos con opción a convertirse a acciones, bien sea acciones ordinarias o acciones preferentes. Aquí estamos hablando únicamente de la porción de la deuda que no es posible convertirla de un bono en este caso a una acción en cualquiera de sus tipos, ordinario o preferente. Única y llanamente estamos hablando de deuda en el estricto sentido de la palabra. Posteriormente tenemos las obligaciones de arrendamientos capitalizados. Aquí lo voy a resumir. Esto viene de la mano con lo que habíamos visto anteriormente
del equipo del cual Microsoft estaba arrendando. Esta parte de aquí le da de cierta forma el derecho de propiedad sobre el equipo que está arrendando para llevar a cabo sus actividades o sus operaciones, por decirlo de esa manera. Ahora, la siguiente parte sí es necesario que pongan mucha atención porque si no los puede confundir un poco. Esta sección de aquí, de los impuestos, si se dan cuenta, está dividido en dos partes. Una que dice impuestos diferidos a crédito y otra que dice impuestos diferidos débito. Aquí única y exclusivamente vamos a considerar impuestos diferidos a crédito. El valor total de los impuestos y el Deferred Taxes Debit lo vamos a descartar por completo. Otros pasivos está dividido nuevamente en dos secciones. Otros pasivos excluyendo ingresos diferidos y posteriormente tenemos los ingresos diferidos. Otros pasivos van a entrar. Otros pasivos hace referencia a cualquier otro pasivo de largo plazo que no haya entrado en ninguno de los conceptos que ya vimos en este momento y que tampoco entren en ingresos diferidos. Ahora, ingresos diferidos, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a productos principalmente que ya están comprometidos para venta, pero que aún no se ha ejercido esa enajenación de bienes y por tanto, si bien están comprometidos, se va como algo que resta de cierta forma valor a la compañía porque ya no le pertenece, pero no se puede reflejar como un ingreso porque la propiedad aún no ha sido transferida. Posteriormente, tenemos el total de pasivos. El total de pasivos es nuevamente la suma de todos los pasivos, tanto los de corto plazo, como en este caso, aunque no aparecen los de largo plazo, pero que podemos determinarlos únicamente restando al total de pasivos, que son 184.226 billones, menos el total de pasivos a corto plazo, pasivo circulante o current liabilities, que en este caso son 69.420 billones. Ese sería el total del pasivo a largo plazo, long term liabilities o pasivo fijo. Ahora viene una parte muy importante, que creo yo es la más importante de este estado financiero. Estamos hablando del capital contable o equity. Aquí hay dos formas y son las que les comentaba al principio del video, en la cual lo podemos manejar. La primera es de forma muy consolidada y únicamente lo que tenemos que hacer es al total de activos que ya hayamos determinado en esta parte que está aquí, le restamos el total de pasivos, que es lo que acabamos de determinar, que es lo que se encuentra en esta parte, y así obtendremos de manera directa el capital contable que le corresponde a los accionistas menos el minority interest si es que existe. Si llegara a existir minority interest, el total que vamos a obtener directamente del activo menos el pasivo es el total de capital contable menos el minority interest, ya sería el capital contable que corresponde a los accionistas. Si no existe el minority interest, entonces el capital contable total se convierte directamente en el capital que le corresponde a los accionistas. Si tienen alguna duda al respecto, bueno, la dejan en los comentarios para poder profundizar un poco más a detalle. Esa es la parte sencilla, o es la forma sencilla. Si no se quieren complicar mucho la vida, entiéndalo únicamente de esa manera, como que el capital contable es lo que les corresponde a ustedes de manera proporcional, obviamente, de acuerdo a la cantidad de acciones que tengan de la compañía. Si se quieren ir un poco más al detalle, obviamente el capital contable no estamos diciendo que sea dinero en efectivo. Es el valor representativo de la empresa que está distribuido en diversos activos, instrumentos y demás que le corresponde a los accionistas. Y ese capital contable se encuentra distribuido en diversas formas. Yo les aconsejaría que si van empezando, lo siguiente lo escuchen, lo vean y lo analicen, pero no lo tomen mucho en cuenta de momento porque se puede hacer un poco complicado. Yo les recomendaría que si es la primera vez que están analizando este tipo de información, se vayan directamente activo menos pasivo igual a capital contable y tomen ese capital contable como el valor que le corresponde a los accionistas. Así de sencillo. Si ya tienen un poco más de experiencia o si quieren comenzar a profundizar en estos temas, entonces sí, esta parte pongan mucha atención. De lo contrario, escúchenla, analícenla cuantas veces sea necesario, pregunten si es que tienen dudas, pero no se quiebren mucho la cabeza porque al igual que en el estado de resultados, hay ciertas partes con las que se pueden frustrar y pueden dejar esto pues tirado por un lado y no es el caso. O sea, aquí el punto es que aprendan, que vayan paso a paso y que no se precipiten y quieran aprender todo de golpe porque entonces sí puede ser mucha información la que van a recibir y en algún momento se pueden pues empezar a confundir en cuanto a términos o empezar a frustrarse o qué sé yo. La siguiente parte muestra el desglose
o cómo está distribuido el capital contable. ¿De qué se compone esta sección del Common Equity? Primero vamos a hablar acerca del Common Stock Par, que lo podríamos definir de manera general como el valor nominal de las acciones. ¿Cómo se modifica o cómo se obtiene este valor? Nos iríamos al valor obtenido en un ejercicio anterior, en este caso este valor de 71 billones que tenemos aquí, le agregaríamos la emisión de nuevas acciones, le restaríamos la recompra de acciones y le añadiríamos, si es que existe, alguna compensación, principalmente para empleados, de opciones o de emisión de acciones que representen un bono o parte del salario o alguna compensación en acciones comunes o incluso en acciones preferentes. Posteriormente tenemos las ganancias retenidas por la empresa. Aquí también es un concepto muy importante. Sobre todo, el de ganancias retenidas, sí lo explicaré posteriormente de manera individual, pero ahorita de manera general lo pueden considerar de la siguiente manera. Vamos a tomar las ganancias retenidas del periodo anterior de 13.6 billones, le vamos a agregar el net income que ya vimos en el estado de resultados la semana pasada, se lo vamos a añadir a este valor, le vamos a restar los dividendos pagados en efectivo, los dividendos pagados en acciones y la recompra de acciones. En algunos casos también se consideran algunas otras modificaciones o algunos otros valores que podrían aumentar o que podrían disminuir de acuerdo a ciertos cambios en la contabilidad que pudieran haberse presentado, pero en general es eso, es únicamente tomamos la ganancia retenida del periodo anterior, le sumamos los ingresos netos del periodo actual, en este caso el 2019, posteriormente le restamos los dividendos pagados en efectivo, los dividendos pagados en acciones y la recompra de acciones. Básicamente de esa manera es como se obtienen las ganancias retenidas. Posteriormente tenemos Unrealized Gain, Loss, Marketable Securities. ¿A qué hace referencia a esto? Esta es la ganancia o pérdida que se puede obtener a través de inversiones que la empresa hace adquiriendo bonos, bien sea de emisión doméstica, es decir, nacionales, dependiendo de dónde se encuentre la empresa. Algunos otros instrumentos, como por ejemplo principalmente certificados de tesorería aquí en México o los T-bills en Estados Unidos, hablando únicamente de específico de estos países. Si existen similares en otros países y la empresa se encuentra ahí, bueno, también se podrían encontrar incluidos aquí. Y también acciones que pudiera tener en tesorería, por decirlo así, la compañía. Generalmente va a representar una ganancia. La única manera en la que puede representar una pérdida es que las acciones o que los bonos en su defecto tuvieran una minusvalía considerable y que no alcanzara a ser compensada con las plusvalías o las ganancias de restos de instrumentos en los cuales se está invirtiendo. Ahora también tenemos esta otra línea que se llama Other Appropriated Reserves. Esta parte normalmente en español se conoce como provisiones. Puede usarse para diferentes tipos de cosas. Puede usarse para compensar años en los que tal vez no hubo ganancias considerables. Puede considerarse para incluso invertir en la misma empresa, para alguna distribución adicional. Puede considerarse para muchas cosas. Eso se asemeja mucho a las partidas especiales que luego tiene el gobierno, que no se sabe en qué se van a usar, sino hasta que se necesitan. Y están ahí, como dice aquí la misma palabra, en reserva o, yo los conozco como provisiones. Aquí podría haber en un momento dado otra línea, y de hecho la hay en la mayoría de las empresas, que se llama Minority Interest. Ya había hablado anteriormente de él, y aquí es donde entra o donde cobra mayor relevancia. Porque en este caso, al no existir el Minority Interest, el total de capital contable es directamente igual al capital contable de los accionistas. Si existiera el minority interest, se le tendría que restar al total de capital contable o equity para obtener el capital contable total de los accionistas. Es un poco confuso. Tendría que meterme a otra compañía para que lo entendieran un poco más. La que sé que lo maneja siempre de entrada es Berkshire Hathaway. Aquí nos vamos a ir un poco rapidito a el balance general. Vamos a desplegar esto. Y aquí se encuentra Accumulated Minority Interest. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentra este concepto? Pues fácil. Al total de equity, que en este caso son 352 billones, le vamos a restar el minority interest, que es de 3.797 billones, y eso nos va a dar el total del capital contable que le corresponde a los accionistas. ¿Ok?
Si se dan cuenta, tan solo con este ejemplo les puedo mostrar que el análisis y la distribución de los valores y la lectura, por así decirlo, de los estados financieros va a variar de una empresa a otra dependiendo del sector y de la actividad primaria a la cual tengan. Ya para terminar, la importancia fundamental del balance general es poder determinar cuál es el total del capital contable con el cual cuentan los inversionistas, que proviene de la diferencia del total de activos menos el total de pasivos. ¿Puede haber en un momento dado un capital contable negativo? Sí podría, teóricamente sí podría. Yo no he visto ninguna empresa que se maneje así, o no al menos que yo recuerde, pero sí podría haberlo. Esto nos sirve mucho, sobre todo para ver si la empresa en algún momento dado pudiera, pues básicamente caer en bancarrota o declararse en quiebra si es que no cuenta con la suficiente, uno, liquidez o dos, activos suficientes como para poder cubrir todos los pasivos que llegue a tener en un momento. Que tenga un pasivo muy grande y un capital muy pequeño y que el capital contable sea negativo no quiere decir que ya no tiene remedio. Siempre hay formas en las que se puede, pues, mejorar financieramente hablando, pero sí representa un riesgo mayor. No se dejen llevar por cosas arriesgadas, aunque sean muy prometedoras. Mejor sean un poco más conservadores a la hora de invertir, porque recuerden que su capital siempre va a estar en riesgo. ¿Ok? El video lo voy a dejar hasta aquí. No hay ya creo que nada más que comentar. No sé si hayan tenido dudas. Digo, cualquier comentario que tengan acerca del video o de cualquier otro tema, ya saben, siempre estoy disponible, ya sea por correo, por Facebook o por este medio de YouTube. Espero hoy les sea de mucha utilidad. Recuerden que pueden darle like y compartirlo para poder llegar a más personas a quienes esta información le pueda ser de interés o utilidad. Recuerden suscribirse, es completamente gratis, y también de activar la campanita si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.